No sirve la mía. La tarea de hoy es que ustedes investiguen qué es un resumen. Es sencillo, la definición. La hice. Sí, algunos ya me enviaron, no los he calificado. ¿Qué es un qué, profe? ¿Qué es el resumen? La definición de qué es el resumen. Ya se lo envié, maestro. Maestro, yo ya lo hice, pero no lo he enviado desde el... No importa, tienen hasta el desde día de que hoy para enviar, al igual que su consigna. Son las dos tareas que tienen Con pendientes. Gina creo que ya se lo envié. Igual no lo he revisado. Ok, nos quedamos en la clase anterior analizando esta cuestión de lo que nos puede suceder. Uno, o tenemos demasiada información, u otro, o no tenemos nada de información para poder realizar adecuadamente un resumen o una tarea que se nos asigne. Hay que considerar que la información, hay que considerar la indicación que se nos da para poder hacer la tarea. ¿Qué exactamente te está pidiendo el maestro? ¿Cuáles son los criterios o puntos que te está solicitando el maestro para realizar, maestro o maestra, para hacer tu actividad? Eso es lo que deben considerar o tener en cuenta. Imagínense que están con la maestra de física y les pide que hagan un resumen sobre las leyes de Newton. Entonces tú vas a primero determinar cuántas leyes son. Una vez que tú sepas cuántas leyes son, ya tienes tus primeros 3, 4, 5 puntitos que vas a ir desarrollando. ¿En qué consiste cada ley o cuál es la definición de cada ley? Y conforme vas obteniendo la información, si te dicen que es más de una, que lo consultes de más de una fuente, igual te vas buscando por cada punto uno o dos, fueron dos o tres fuentes de la misma información para después hacer el cruce de información. Lo veremos más adelante, pero lo importante es que ustedes tengan un plan y para que tengan un plan deben tener claro un Profe, yo propósito, le envié lo un del objetivo. resumen. No me acordaba, pero ya se lo envié. ¿Ya lo envió? Qué bueno. Hoy debo calificarlo, sin falta. Esto es lo que estábamos viendo entonces en la última clase, que nosotros debemos tener muy claro estos aspectos. Ahora, continuamos con lo que sabemos acerca de qué es un resumen y cómo han tratado un resumen. Es el apartado 3. Contreras, ¿cómo logra distinguir cuáles son los datos que desea conservar de una lectura para registrarlos en un resumen? Lo más importante, lo que más me pareció interesante de la lectura, ¿no? Okay. O lo más emblemático de esa lectura, lo que más resaltó en todo. Lo que más resaltó. Pero empezó con una frase muy interesante. Lo que a mí me pareció más importante. Ajá, Y, sí. ¿cómo determina que lo que a usted le pareció más importante es lo que realmente es lo más importante en la lectura? ¿Me pregunto a mí otra vez? Sí, No, pues no sé. Tal vez porque Porque a mí llama me la gustó, atención. porque a mí me llamó la atención. porque a usted le llamó la atención. Muy bien. ¿Alguien quiere participar con esta misma cuestión? ¿Cómo sabes que lo que a ti te llamó la atención, cómo sabes que esto que tú consideras más importante lo es? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esta distinción? ¿Se podría repetir? Sí. ¿Cómo distingues que esto que tú consideraste que es lo más importante, lo más relevante de la lectura, lo es? No solamente porque a ti te pareció.
porque es la información que más resalta del texto. Ok. ¿Alguien recuerda algo de las clases que hemos visto anteriormente sobre este punto? Sacamos lo más importante, Sacan lo más importante. ¿Cómo sacan lo más importante? ¿Qué es lo que dijo Yeshua? leyéndolo. Volvemos al mismo punto, nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Si tenemos claro nuestro objetivo, esto nos va a ayudar a distinguir qué información nos va a servir y qué información no nos va a servir. Si se adecua, es correcto lo que dijeron, no es incorrecto, es muy correcto lo que dijeron. Lo que a mí me pareció importante, pero ¿qué es lo que me hace a mí que me parezca importante? El propósito o el objetivo que yo tengo. Yo estoy persiguiendo algo en particular que se me ha indicado y eso me va a hacer a mí distinguir que esta información sí me va a servir y esto no me va a servir. ¿Sale? Tiene otro nombre que veremos más adelante. No se me preocupen. Muy bien. Amairani, el siguiente. Al investigar, ¿ha pasado que encuentre información sobre un mismo tema que es contradictorio, sí o no? Sí, porque como son distintas personas o distintos autores los que lo realizaron ese documento, pues siempre van a haber distintas opiniones acerca de ese tema. ¿Y usted qué ha hecho cuando sucede eso? ¿A quién le hace caso y a quién no le hace caso? ¿Cómo determina este autor estoy de acuerdo, este autor no estoy de acuerdo, pero qué información voy a poner en mi resumen? ¿Qué hace Mayrani? Podría ser que leas más otras investigaciones y como del que sea parecido al que yo ya había leído de esos dos distintas personas, como el que me haya parecido más en los otros, pues como que le haré más caso a uno que al otro, pero también puedo sacar información del que no le voy a agarrar ciertas cosas. Ok, muy bien. Conforme vayan avanzando ustedes en su formación académica, se van a, creo que le hemos platicado, el hecho en su contexto. Si no le hemos platicado, pues es un buen momento. El hecho en su contexto es cuándo sucedió, dónde, cómo sucedió, quién es la persona que te lo está narrando, cuándo nació esa persona, dónde nació esa persona, cuál es su formación de esa persona. Es cuando nos topamos con información que de repente son contradictorias, es decir, se repele, lo que me dice uno y me dice otro no concuerdan, hay que saber quiénes son estos autores y por qué lo están diciendo, qué motivaciones tienen ellos para afirmar uno u otra cosa, que en el fondo, aunque es el mismo tema, no convergen o no están de acuerdo. Y esto nos va a ayudar mucho más a comprender la lectura. ¿Por qué alguien está escribiendo de este modo y por qué el otro escribe de este modo? Tiene que ver con la subjetividad, con lo que mencionó Jesús hace un momento junto con Yeshua, lo que a mí me parece. Eso que dijo usted hace un momento a Mayrani también es muy importante, de que cada uno de los que escriben desde su propia experiencia. Cada uno también cuando lo lee desde su propia experiencia. Va a haber lecturas que para usted va a tener un significado y para otra persona va a tener otro significado. Pero lo importante aquí es el punto, es que debemos tener claro qué es lo que estamos persiguiendo para poder
extraer o sacar la información que requerimos para poder hacer nuestro resumen. El siguiente punto. Cuando elaboran un resumen, ¿acostumbras a citar las fuentes bibliográficas de donde se obtuvieron la información? ¿Alguno de ustedes cita dónde obtuvo la información o no? Yo solo cuando es algún hecho importante y necesito, es algo importante que necesito saber para no poner algo que no sé cómo explicar. Es muy rara la vez, pero de vez en cuando lo hago. Ok. Cuando les piden un trabajo, sobre todo a nivel preparatorio, va a ser mucho más recurrente que ustedes hagan la citación para que el trabajo no sea un plagio. Plagiar es prácticamente copiar y pegar. Pero cuando ustedes dicen, esta información lo tomé de fulanito de tal o de tal fuente, eso ya no es un plagio porque estás diciendo quién lo hizo. Nada más que yo lo estoy utilizando para mi trabajo. Y el maestro te lo puede aceptar o no. Hay gente que prácticamente te cita hasta una página completa de lo que dijo otra persona y tu trabajo, ¿y dónde está lo que te estoy pidiendo? La información es correcta, pero no tú lo hiciste, lo hizo otra persona. Aquí es donde entra la cuestión de la paráfrasis, donde ustedes tienen que decir lo mismo con sus propias palabras, pero citando que esa idea la están tomando de cierto autor o de cierta fuente. Esto es un ejercicio que debemos de empezar a acostumbrarnos a hacer, citar de dónde hemos tomado la información que estamos utilizando. Y eso va ligado a la última pregunta, como mencionaba su compañero Cristian. ¿Por qué consideran importante citar las fuentes que consultan? Es muy indispensable que lo hagan para darle peso académico, para darle fuerza académica a la información que están proporcionando. En base a ese modo de citar las fuentes, ustedes pueden hasta protegerse de ciertas opiniones. Hay programas de televisión que antes de iniciar dicen, lo que el programa diga no es, ¿cómo dice? El canal no se hace responsable de las opiniones vertidas en el siguiente programa, porque somos punto y aparte. Puede que lo que ellos digan es contrario a lo que es la idiosincrasia o los fines que persigue el canal, pero es un programa que ya está programado, autorizado que se pase, pero el canal de televisión se protege poniendo esa frasecita, que las opiniones vertidas en ese programa no es responsabilidad del canal, no es responsabilidad de los actores y los productores de este programa. Algo así quiero que consideren ustedes. Lo que está en mi trabajo no es solo mi responsabilidad, sino también son de aquellos que han colaborado para que se llegue a esa idea final. Dicho de otro modo, mi maestra de redacción y una materia que se llama teoría del conocimiento, nos decía lo siguiente: los seres humanos no somos más que la continuidad de nuestros antepasados. La evolución de nuestro pensamiento parte de lo que han pensado nuestros antepasados.
Nosotros solamente nos encaramamos, dice, nos subimos a los hombros de ellos para mirar más allá. Ustedes van a llegar en cierto momento que van a poder construir conocimiento solamente por cuestiones deductivas. Ni tu maestro de español, de historia, ni tu maestro de ciencias, ni tu maestro de matemáticas te lo va a enseñar. Solamente por el hecho de que ya tienes tus premisas y ya tienes conocimientos previos, vas a poder alcanzar cierto conocimiento que no te lo tienen que decir. Tu cabecita empieza a funcionar y empieza a dar la vuelta así fácilmente hasta que llegas a un conocimiento solamente por mera intuición. Se darán cuenta mucho más adelante, tal vez en bachilleres, algunos de ustedes tal vez en tercer año, algunos de ustedes tal vez ya lo tengan y otros llegará hasta en la carrera, pero no se preocupen en el momento que vaya a llegar, sino que se irán dando cuenta en base a todo el conocimiento que van acumulando, les va a permitir obtener nuevos conocimientos. ¿Sí queda claro este punto? ¿O los confundí? Queda claro. A ver, Mauricio, con tus palabras, dígame o explíqueme lo que les comenté. Mau, ¿no hay Mauricio o no quiere participar hoy? Fátima, salve a Mauricio. Ay, maestra, a mí sí me confundió un poco. Ok, lo que No, usted pues me pueda. estaba hablando, se me trabó. Después de Fátima, a ver, Fátima. Pues a mí en realidad sí me confundió un poquito todo. Mau. Pues a mí se me revolvió, o sea, no entendí. Ok, dicho de otro modo. Nosotros desde preescolar, primaria y ahora secundaria estamos obteniendo conocimiento. Se nos enseña, ¿no? Cada vez que pasa van obteniendo nuevo conocimiento. Y muchas veces nosotros no ponemos de dónde obtenemos ese conocimiento cuando hacemos tarea o esa información. Es importante reconocer de dónde estamos tomando la información. Lo que yo les decía era que va a llegar un momento en el que ustedes van a tener nuevos conocimientos solamente por intuición, no porque un maestro te lo dijo, no porque el maestro te dijo que 2 más 2 es igual a 4. Ah, un maestro me dijo y eso es cierto, ¿no? Tú solamente por el conocimiento que has ido acumulando desde preescolar hasta secundaria, te vas a dar cuenta que vas a llegar a ciertas verdades que nadie te lo va a decir. Tu cabecita por sí misma, como un relojito, va a dar en cierto punto con ese nuevo conocimiento. Y se van a sentir muy agradables. Cuando vean bachilleres, filosofía o lógica, se irán dando cuenta con mayor claridad de lo que les estoy comentando ahora. Lo importante es que la suma de todos los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo los va a capacitar para obtener nuevos conocimientos. Y ligado a lo que estamos viendo con el resumen es muy importante que ustedes consideren quién está aportando la información de lo que yo estoy utilizando. Imagínate, Mauricio, que tú dijiste o llegaste a una información muy importante y alguien lo dijo posteriormente
como si fuera suyo. ¿Cómo te vas a sentir si tú llegaste primero a esa verdad, Mauricio? Me sentiría furioso. ¿Por qué? Porque no te están diciendo que tú fuiste el que llegó a esa información primero. Ajá, o sea, como si se está robando algo que yo hice primero y, o sea, me pone furioso como si él hubiera llegado primero o así. Así es. Esto es muy importante. Ustedes desde preparatoria van a empezar a crear sus propios escritos, mucho más que en secundaria. Ahora estamos empezando. Ustedes están haciendo, algunas veces les pido que hagan sus propios escritos. Al menos 10 de ustedes, de los 22 que son, ya lo empezaron a hacer. Algunos solamente me juntan información, me los pegan así por varias partes y me lo mandan. Está bien, están aprendiendo. Yo, profe, yo soy el mejor escritor. ¿Cómo se llama? Ustedes ya Siempre están... saco 10 en mis trabajos de escritura. Sí, usted es uno de los que ya lo que entiende lo que va escribiendo, pero hay otros que les da todavía trabajo, no, agarran la información y la pegan y la van estructurando. Están aprendiendo a hacer estructura. Están aprendiendo a poner qué es una introducción, qué es un desarrollo, qué es una conclusión. Lo hacen bastante bien, pero todavía no se arriesgan a decir, es mi propio escrito. Esto es lo que yo quiero aportar. ¿Sale? No lo olviden. Con la cuestión del resumen. En el resumen, ¿creen ustedes que puede haber información propia? Me imagino que solo si sabemos del tema, ¿no? Pero sería válido para un resumen. Si es información propia, sería paráfrasis. Ajá, sería una paráfrasis. Pero aún así, la paráfrasis tiene un elemento principal, es no abandonar la idea del autor. Aunque ya lo dijiste con tus propias palabras, no es tu idea, es idea del autor. Y en un resumen, como su nombre lo dice, es abstraer la información más importante o sacar las ideas principales del escrito de una persona en particular, no tuyo. No se te está pidiendo tu opinión o tu argumentación, simplemente que aprendas a abstraer, a sacar la información más importante. Ese es uno de los elementos o datos que no deben olvidar cuando empiecen a redactar o a realizar sus resúmenes. Esto es lo que estamos platicando. Cuando escribes un resumen, procuras escribirlo con tus propias palabras. En este caso sería una paráfrasis o a partir de lo que, perdón, o siempre copias citas textuales, es decir, tal y como aparece, nada más sacas la idea principal y lo copias de nuevo. Cada uno tiene un modo diferente de hacerlo, pero en este trabajo que vamos a hacer, hay que darles un formato. ¿En qué sentido? Que vamos a utilizar fuentes diferentes del mismo tema. Y cuando te topas con fuentes diferentes, no todos van a escribir en el mismo tiempo. Recuerden que hay que considerar el tiempo verbal, si está escribiendo en pasado, si está escribiendo en presente o si está escribiendo en futuro. Tú vas a decidir cómo vas a hacer tu resumen. Si toda la información lo vas a poner en pasado o toda la información lo vas a poner en futuro. Si está usando el singular o está usando el plural. Cada uno de los autores lo puede hacerlo de modo diferente y tú tienes que unificar un criterio. No vas a poner un apartado de tu resumen donde esté en singular el tema y en el otro apartado esté en plural, o en un lugar están hablando en pasado y en el otro aparece en presente. Tiene que tener una secuencia, una uniformidad, todo el escrito. Ese va a ser uno de los ejercicios que ustedes tendrían que hacer cuando vayan tomando los datos de las diferentes fuentes de lo que le va a servir, cuando vayan discriminando la información. Esta información me va a servir cuando yo lo pegue en un solo, o cuando yo lo junte en un solo escrito, debe estar en un solo tiempo verbal y debe estar en
acuerdo en un número, si va a ser plural o singular, eso ustedes lo van a ir determinando. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Vamos a abrir, no lo vamos a terminar. La lección 2. ¿Para qué hacer un resumen? Léalo, Dafne, por favor. ¿En qué parte, maestro? Los propósitos. Los propósitos específicos para hacer un resumen son comprender mejor un texto, repasar antes de un examen, preparar una exposición oral o escrita o buscar información sobre un tema que te interesa. Estos serían algunos propósitos específicos para hacer un resumen y lo deben considerar. Pregunta para Diego, Josué. Si tus objetivos es comprender mejor un texto que lees, ¿por qué sería conveniente resumirlo? Diego. Yo, profe, yo. Un momento. Diego, si me está escuchando, responda hasta en chat, porque la clase anterior lo mismo hizo. Maestro, me habló, es que casi no se escucha. Ah, ok. A ver, Diego, si tu objetivo es comprender mejor un texto que lees, ¿por qué es conveniente resumirlo? Porque así puedo saber los puntos más importantes y pues así aprendo más. Perfecto, vas a tener un elenco o una numeración de los puntos que consideraste más importantes de todo el texto y esto te permite construir posteriormente toda la información en base a esos puntos. Excelente su respuesta. Muy bien. Cuando tu intención es repasar antes de un examen, acostumbra a resumir tus apuntes y la información que te brindan tus libros de texto. ¿De qué forma te ayuda esto? ¿Algunos de ustedes hacen tus resúmenes antes de presentar? No, ¿Alguien subraya lo que considera más importante o no? ¿O todavía no practican eso? Yo sí. ¿Por qué lo hace? Para memorizar temas importantes y para si llego a presentar algún examen, ahí solo lo que ya tengo subrayado lo veo que es una de las cosas más importantes Ok, para estudiar. muy bien, Cristian. Y en bachilleres, hoy en día casi no le estamos pidiendo, por el modo de cómo está estructurado la educación básica, no se les pide tanto cuestiones de memorización, pero en cuestiones de bachiller y en carrera, algunas materias todavía exigen la memorización. Sobre todo si vas a ser médico, enfermero o si vas a ser ingeniero, hay ciertas fórmulas que te tienes que aprender de memoria. Eso es importante subrayarlo y aprendértelo a memorizar para poder aplicarlo posteriormente. Es aquí donde es importante. Y el maestro Gaspar, creo que también la maestra Juanita, yo no lo hago tanto, pero ellos sí me han platicado que le dicen, esto va a entrar en el examen, apúntenlo. Y eso, sin saberlo ustedes, es hacer un resumen de todo lo que explican los maestros. Le dicen, esto es lo importante, apúntenlo, porque viene en el examen. Eso sería un modo de destacar los datos más importantes de una materia y empiecen a hacerlo si no lo hacen.
La siguiente pregunta, ¿por qué es útil resumir la información que investigas cuando preparas una exposición oral o escrita? Albert. Albert, Mande. esta pregunta, ¿por qué es útil resumir la información que investigas cuando preparas una exposición oral o escrita? Puede ser más rápido el tiempo de la realización del proyecto o el resumen y abarcar puntos más importantes y no cosas que abarquen más en el resumen o en la lectura que no son importantes. Un dato más que añadas a esta información también va para ustedes, porque los puntos resumidos me sirven de guía para mi exposición. Cuando vas a exponer de modo oral, con solo ver ese punto del resumen, te permite explicar o explayarte mejor con la información que has recabado. Te permite recordar esa información solamente con ver esa guía de tus puntos más relevantes. Por eso es muy útil hacer un resumen de la información que has obtenido para hacer tu exposición oral. Esto lo han practicado ustedes con mucha frecuencia y fue uno de los elementos que les decía cuando lo hicimos el año pasado, es que no pongan toda la información en sus diapositivas, solo pongan los puntos más importantes. Eso sería un resumen y les servía para poder explicar o desarrollar de un modo más claro su exposición y además es mucho más elegante hacerlo de ese modo. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Al rato nos vamos a ver en la clase de historia.